estabilidad económica ha pasado por dos momentos durante este gobierno. El primer momento se inicia en junio del año pasado con el cambio de gobierno. Ahí se abre un periodo de descenso de la actividad. Hasta mayo del año pasado, que fue el último mes del gobierno anterior, la economía llevaba un ciclo expansivo. El boletín del Banco Central correspondiente a ese mes dice que el consumo había crecido 4.2% y la inversión 3.7%. Pero para julio de ese mismo año, cuando el gobierno tenía apenas 2 meses, el boletín del Banco Central ya habla de un descenso de los indicadores de demanda que muestran una desaceleración del gasto y la inversión del gobierno. Eso se debe a que el gobierno cerró 5 secretarías de Estado, despidió miles de empleados y empleadas públicas y bajó la inversión pública. Cuando cerró el año, la economía creció 2.2%, menor al 2.5% del año anterior, pero hay algunos organismos académicos que dicen que el crecimiento fue de 1.9%, o sea, por debajo del potencial de crecimiento que es 2.2%. En otras palabras, se entró en un ciclo recesivo. Cayó el consumo interno, que se expresa en que el crédito a los hogares, que había crecido 5% hasta mayo, cerró el año en 3.7%. Y el consumo público, que había crecido 7%, cerró en 5%. Y la inversión privada también se afectó, porque el crédito a las empresas, que había crecido 11% hasta mayo, cerró el año en un crecimiento de 5%, es decir, hubo una caída en los últimos 7 meses. Y la importación de bienes de capital, que había crecido 5%, cerró en 1.8%. Este año se inicia con un presupuesto que no contribuye al crecimiento económico, porque infla los gastos militares, los gastos para la fiscalía y para la propaganda del gobierno, y le recorta 33.5 millones al primer nivel de atención de salud y elimina 13 programas sociales y afecta a otros 5 programas sociales, como Ciudad Mujer, que le recortó dinero, Pensión Básica, que le recortó dinero, cerró el programa de agricultura familiar, otro programa del agro como el Senta Café, el programa de alfabetización, y todo eso tiene un impacto negativo, no solo en las variables sociales, sino también en las condiciones de vida de la población y en el incremento de la demanda y del consumo para que la inversión se expanda. Luego viene lo del COVID-19, que obviamente afecta a la economía por los problemas internos y los internacionales, pero el gobierno ha prolongado demasiado el periodo para la apertura de las empresas y mantiene paralizado el 80% de la economía. Y aunque ha conseguido deuda de corto plazo, 976 millones, lo ha invertido fundamentalmente en transferencias monetarias a la población y en los alimentos. No estamos en contra de eso, pero no es una inversión de dinero para el crecimiento económico. Tiene paralizado la inversión pública y se ha retrasado en la búsqueda de los 3.000 millones que le aprobaron, porque no quiere presentar a la Asamblea Legislativa el presupuesto extraordinario para el uso de los 2.000 millones. Pero le han aprobado 389 millones del Fondo Monetario Internacional, ya lo colocaron en el presupuesto ordinario. Ese retraso del gobierno en la inversión y el freno también a la propia inversión pública va a contribuir a un daño mayor a la economía. Es decir, tenemos un año donde la economía va a tener un desempeño muy malo y para la población por dos razones: la crisis por la pandemia y la mala política económica y social.